importancia eh, en nuestro conocimiento y también para poder aclarar algunos puntos de la escritura, primeramente como se nos enseña en la Biblia hebrea o el Tanakh, lo que comúnmente y erróneamente se conoce como el Antiguo Testamento, y queremos comparar la deducción que se sacó de ahí para afirmar que el tema que vamos a abordar es el tema del pecado original. Primero tenemos que saber si realmente es un tema bíblico o si no lo es, porque ciertamente es un tema recurrente en algunas de las doctrinas que más tarde, después de que fue promulgada esta doctrina o esta enseñanza, se desarrolló en un proceso donde se fueron dando a través de los años un desarrollo sobre esta postura. Y esta postura la encontramos, primeramente es una enseñanza de Pablo, que la encontramos primeramente en el libro de Romanos. Y vamos a mirar que Pablo afirma que la humanidad nace con un pecado original por culpa del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Que la humanidad, por consiguiente, está caída, es una humanidad depravada, es una humanidad que no tiene realmente esperanza por sí misma. Y es una humanidad que ha perdido una comunicación con Dios, con su Creador. Entonces vamos a comparar lo que dice Pablo en Romanos y lo insinúa también en el primer libro de Corintios, capítulo 15. Y vamos a analizar algunas de las cosas que él dice. Y luego vamos a ir a lo que dice la Torá. La Torá en este momento estamos hablando de los primeros 5 libros del Tanakh o Antiguo Testamento, de los primeros 5 libros que son los libros, se conocen como el Pentateuco, que fueron las palabras que Dios o el Eterno le dio a Moisés. De manera que tenemos que comparar lo que un ser humano común y corriente ha escrito versus lo que nuestro Creador nos dijo y nos dejó como una instrucción, como una lección, como algo que tenemos que tener en cuenta muy seriamente. Los invito a ustedes a que, si es posible, puedan sacar sus Biblias y podamos mirar juntos. Con eso compartimos esta enseñanza, ya que es algo que vale la pena compartir. ¿Por qué? Porque el interés aquí no es dar una enseñanza y que se quede todo como en el aire, sino que ustedes mismos lo vean escrito, como está escrito en la parte de Pablo y como está escrito en la parte de el Tanakh o la Torá. Entonces vamos a ir a el libro de Romanos y quisiera que fuéramos primeramente a Romanos capítulo 5 y ya voy a hacer una alusión a lo que hemos estado diciendo. ¿Qué es lo que pasa aquí? La doctrina cristiana es una doctrina cristiana católica, no es una doctrina judía. Y realmente la Biblia no enseña que hay un pecado original. Es una doctrina cristiana que es contraria a las enseñanzas de las escrituras hebreas inspiradas. La Torá, que es el Pentateuco, condena esta forma de enseñanza porque lo considera una forma de enseñanza extraña. Que quiere decir que el hombre no puede elegir libremente el bien sobre el mal, o no puede elegir la vida sobre la muerte.
cuando por el contrario, nuestro Creador nos dio la facultad al ser humano de elegir libremente sobre el bien y el mal. Y ahorita lo vamos a mirar, eso lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Ahora, sabemos que Moshe o Moisés en los últimos días de su vida, cuando estaba entregando las últimas palabras en el mensaje del libro de Deuteronomio, condena la idea de que la condición del hombre es completamente desesperada. Y este hombre, este profeta de Dios, a lo largo de esta exhortación, declaró que solo el hombre puede y debe merecer su propia salvación a través de la obediencia a los mandamientos. Bien, esta es la postura de la Biblia hebrea, que el hombre está capacitado por el Eterno, por Dios, para poder elegir entre hacer bien o hacer el mal. Y a eso le llamamos libre albedrío. Así no existe la palabra libre albedrío en la Escritura. Existe el concepto de la facultad que el Eterno nos dejó de poder escoger entre hacer una cosa o la otra. Vamos entonces a ir al libro de, primero que todo quisiera que fuéramos a Génesis 2.17 y voy a leer lo que dice acá. Génesis 2.16 dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El Eterno le está informando a Adán, le está dando unas instrucciones. Y aquí vemos que ya con estas instrucciones le está dando una ley. Le está diciendo que de todo árbol que hay en el huerto puede comer, pero de ese árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, no debe comer. Y le dijo, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el Eterno o Dios le dejó al ser humano esa facultad de escoger. Y tenemos que aceptar que el ser humano fue creado por Dios perfecto. La creación de Dios es perfecta. Como un ser perfecto, el ser humano fue creado con la facultad de escoger, de tomar sus decisiones de acuerdo a sus capacidades intelectuales. Luego, si el ser humano fue creado con esa capacidad, aquí nos está demostrando que el mandato de Dios a Adán le está diciendo que él tiene la posibilidad de obedecer o de desobedecer. A eso le llamamos libre albedrío. Luego, nuestros primeros padres fueron creados con la capacidad de obedecer o de pecar o desobedecer. Vamos entonces al libro de Romanos en el Nuevo Testamento y vamos a mirar lo que Pablo dice. Por tanto, estamos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí tenemos que ya contradecir esa parte. Porque el pecado no entró al mundo. Quien pecó fue Adán. Y si Adán pecó, Dios lo juzgará por eso. Si Adán se arrepintió, Dios lo juzgará por eso. Pero vamos a ir más adelante a ver que la Biblia hebrea nos dice que cada persona es responsable de sus actos y que los hijos no heredan los pecados de los padres. Entonces, yo no puedo aceptar que porque Adán pecó,
la humanidad heredó ese pecado. No, en ningún momento. La humanidad no heredó ningún pecado, porque una persona, un bebé cuando nace, todavía no ha pecado. Es inocente. Entonces, el pecado, para que haya pecado, tiene que haber una transgresión de la Torá, una transgresión de la ley. Y para que haya una transgresión de la ley, tiene que haber una acción. El ser humano concibe la idea del pecado y con su cuerpo, con su parte física, la lleva y la materializa. Entonces, un bebé no puede nacer con pecado. Todos los seres humanos, igual que Adán y Eva, hemos nacido con lo que llamamos libre albedrío, con esa facultad de poder escoger entre obedecer o desobedecer. Y Dios no interfiere con nuestras decisiones. Continuamos. Entonces Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya he dicho que yo controvierto eso, porque él fue el que pecó. Él fue el que pecó. Y aunque así se diga que todo ser humano ha pecado, pues es cierto. Pero no quiere decir que el ser humano ha pecado y se va a quedar en pecado. El ser humano puede salir de esa situación de pecado a través del arrepentimiento, que la misma Biblia nos provee arrepentimiento. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Es obvio que si no hay ley, no hay pecado. ¿Por cómo voy a saber yo si estoy haciendo mal si no hay ninguna ley que me diga que lo estoy haciendo? Luego dice Pablo en el versículo 13, capítulo 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Perdóneme, pero la ley siempre ha habido ley. Mire lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Que Dios le está dando una instrucción a Adán. Si le está dando una instrucción a Adán, le está dando una ley. Pero Pablo dice que antes de la ley había pecado en el mundo. Pero él se refiere a la ley, a la Torá, a la ley que fue entregada en el Sinaí. Pero sí había ley. Porque ¿cómo sabemos que habían personas justas como Enoc o como Noé? Si eran justas, era porque tenían que estar obedeciendo lo que Dios les había mandado. ¿Y cómo hubo tanta maldad en el mundo? Porque actuaron en contra de las instrucciones que Dios les dio para los antediluvianos. Entonces sí habían leyes, sí había una ley. ¿Cómo sabía Caín que no debía matar a su hermano Abel? Es cierto que habían leyes. ¿Cómo sabía Abel que tenía que ofrecer sacrificios al Eterno, a Dios? Habían leyes. Entonces Pablo no puede decir que no había leyes. Porque dice en el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Siempre ha habido pecado en el mundo. Desde antes de que se entregara la Torá en el Sinaí y después de que se entregó la Torá en el Sinaí, siempre ha habido pecado. Luego en el versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte ha reinado desde siempre. Desde Adán que murió, desde ahí ha reinado la muerte. Y después de Moisés también la muerte ha reinado. Y hoy en día la muerte reina. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí ya Pablo está introduciendo una noción de alguien que había de venir. Y aquí sabemos que Pablo se está refiriendo a Yeshua o a Jesús. Pero aquí comienza la introducción. Porque vamos a ver que eventualmente lo que Pablo quiere hacer, él quiere poner a Yeshua o a Jesús como el remedio para esa humanidad caída y depravada. Esa humanidad que él dice que no tiene esperanza si no se acoge a un ser divino, sobrenatural, y ahí aplica la figura de Yeshua o Jesús.
Pero el don, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. No, realmente no. Si Adán pecó, pecó y murió. Porque ciertamente el Eterno dijo que la humanidad si pecaba moriría. Bueno, murió, pecó y murió. Y el ser humano nace y tiene la opción de pecar, arrepentirse y luego salvar su vida, como dice la Escritura, a través del arrepentimiento y la obediencia. Luego, todos tenemos que morir y eso es un hecho. Y luego, aquí nos sigue diciendo, vamos a ir un poco más abajo, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. No, señor. Es que yo no puedo ser responsable por lo que hizo Adán. Entonces, lo que él haya hecho, Adán va a ser juzgado por lo que él hizo. Y yo voy a ser juzgado por lo que yo haga. Entonces, la condenación de Adán no viene a mí. Nada que tenga que ver con Adán. Porque el pecado es intransferible. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí es donde igualmente Pablo comienza a hablar de la figura de Jesús o Yeshua, pero ya esa es su doctrina. Pero igualmente él tuvo que decir que sí había un pecado original, que había un pecado que se traducía a raíz de la desobediencia de Adán a la raza humana. ¿Y qué enseña la Escritura? Que eso no es cierto. Eso no puede ser así. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a probar que el ser humano nace con la oportunidad de hacer el bien o de hacer el mal, de obedecer o desobedecer. Entonces, aquí vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, tenemos el caso de Caín. Caín desarrolló un resentimiento contra su hermano Abel por el hecho de que Dios aceptaba las ofrendas de Abel y no las de Caín, o no las veía con los mismos ojos, digamos, de la misma forma, positiva. Esto desarrolló en Caín un resentimiento de envidia. Entonces, Dios le habla a Caín. Ojo, estamos mirando Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Está hasta ahora comenzando la historia de la humanidad. Y le dice Dios a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué andas de esa forma? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Estaba triste, estaba resentido, estaba seguramente pensando en matar a Abel. Pero mire lo que le dice Dios. Si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, no serías perdonado si haces lo bien, lo bueno. Y si no hicieres bien, entonces Dios le está diciendo, si hace una cosa, serás enaltecido. Pero si no la haces, ¿qué le está diciendo a Caín? Le está diciendo que depende de Caín qué decisión vaya él a tomar. Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado te está esperando. Si no haces el bien, el pecado te está esperando. ¿Qué vemos acá? Que depende de la acción o la decisión de Caín para él venir a ser víctima del pecado que lo acecha. Pero no hemos terminado. El pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, él te deseará, o sea, el pecado te desea,
Porque sí, el ser humano tenemos la inclinación al mal y la inclinación al bien. Y dice, el pecado está a la puerta. Sin embargo, dice, pero tú lo puedes dominar. Wow. Cuando Dios le dice a Caín que él puede dominar el pecado, para mí eso destruye de ahí en adelante cualquier reclamo de cualquier persona que quiera decir que el hombre no tiene ninguna decisión sobre sus acciones y que el hombre está en una condición donde no puede dominar el pecado. Porque aquí vemos que sí lo puede dominar. Aquí vemos que es Dios hablando con Caín. Entonces, esa parte es de considerar. Igualmente, tenemos en el mismo libro no en Romanos, pero tenemos, bueno, para terminar Romanos, quiero decir acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso no es cierto, eso no tiene ningún fundamento. La ley del Sinaí fue dada a Israel como un manual de instrucción de vida, para que Israel fuese el pueblo elegido por el Eterno, para que fuera luz al mundo y para que fuera un ejemplo para el mundo. Por eso es Israel llamado el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Pero lo que dice aquí Pablo, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No, señor, el pecado siempre estuvo abundantemente desde la creación. Por eso fue que Dios destruyó al mundo. O si no, ¿por qué destruyó a los antidiluvianos? Porque la maldad llegó hasta tal extremo que el Eterno no nos soportó más. Lo tenemos en Génesis capítulo 6, versículos 2 y 3. Entonces, si la humanidad llegó a tal extremo de maldad, era porque había desobedecido las instrucciones que Dios les había dejado. Y Dios no pudo soportar eso más. Entonces, obviamente lo que dice Pablo aquí, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El pecado siempre ha estado en abundancia y la ley, o lo que se introdujo en el Sinaí, que se introdujeron las 10 palabras o los 10 mandamientos, son las instrucciones para el ser humano, para hacer del ser humano una mejor sociedad. Pero el pecado siguió. Eso no iba a terminar con el pecado. Así también la gracia reine por la justicia. Ahora, Pablo nunca explica qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Si la gracia es un aspecto, es una manifestación de Dios de misericordia hacia el ser humano, pues esa misericordia la tuvo Dios cuando salvó a Noé y salvó a la humanidad que pereciera por completo. Dios manifestó su gracia en el diluvio. Entonces, Dios siempre ha manifestado su gracia ante el ser humano. Porque el ser humano ha llegado a desconocer al Creador y el Creador ha permitido que ese ser viva, esperando que ese ser se arrepiente y reconozca para qué propósito fue creado. Pero aquí lo que nos pinta Pablo es una humanidad depravada y deprimida. Así también la gracia reine por la justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Será que Pablo algún día definió qué era la justicia? No. ¿Será que Pablo cuando le predicaba a los gentiles, ellos no sabían de qué estaba hablando él? Porque ellos no conocían la escritura hebrea en su mayoría. Pero él
se inventó una teología que terminó creando una nueva religión y separándola de su raíz hebrea, de su raíz judía, de la raíz bíblica. Y luego dice, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Obviamente que él está recurriendo a una figura, seguramente dice él divina, porque él lo tiene en el cielo, pero divina en el sentido de que fue un instrumento que usó Dios para que muriera aquí en la tierra, en la cruz, y que su muerte sirviera como expiación para el perdón de los pecados. Perdóneme, pero eso no tiene fundamento bíblico, porque Dios no aprueba ningún sacrificio humano. La Biblia hebrea, inspirada, no habla de sacrificios humanos. Tampoco habla de la transferencia del pecado de una persona a otra. Tampoco habla de que una persona muere por los pecados de otra. Muy bien, ese es un punto. Entonces, importante, Génesis 2:17, donde el Eterno le dice a Caín, le dice perdón a Abel, le dice a Adán, ¿qué es lo que debe hacer? Que no debe comer del fruto del árbol prohibido. Sin embargo, él lo hizo, punto, desobedeció. ¿Por qué desobedeció? Porque él tenía esa opción. Esa es una diferencia que tenemos nosotros los seres humanos con los ángeles. Los ángeles no tienen libre albedrío, el ser humano sí lo tiene. Bueno, ahora, otro punto que yo quiero que miremos, lo encontramos en el capítulo 30 de el libro de Deuteronomio. Porque yo tengo que recurrir a la autoridad bíblica. La autoridad bíblica está en la Torá, está en las palabras que Dios le dio a Moisés. La Torá fue dada después de las 10 palabras durante 40 años. Entonces, yo tengo que basarme en esas instrucciones. Y si yo veo que algo como lo que está diciendo Pablo contradice lo que dijo Dios, pues yo tengo que decir, no está bien. Hay que traer eso a la luz y hay que mostrárselo a las personas para que las personas puedan ir y mirar la escritura. Y ahorita vamos a ver otra escritura donde usted puede palpar más visiblemente las diferencias que hay en los escritos de Pablo con las escrituras hebreas. Que hay versículos que están cambiados, que hay formas que están descontextualizadas para servir el propósito de la enseñanza de Pablo. Vamos al capítulo 30 del libro de Deuteronomio y vamos a ir al versículo 10. Y voy a leer lo que Dios le dijo a Moisés y Moisés le comunicó al pueblo. Y quiero que tengan en cuenta una cosa. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8, Dios le habló a Moisés. Y lo hizo para que el pueblo se diera cuenta que Dios le estaba hablando a Moisés. Y Dios le dijo, yo quiero que el pueblo te vea aquí hablando conmigo para que te crea. Luego lo que escribió Moisés de ahí en adelante era una relación que tenía con Dios, la comunicación. Capítulo 30, Deuteronomio, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14. Dice,
cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice. Mire lo que le dice Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. O sea que los mandamientos que Dios nos dio se pueden cumplir. Cosa que Pablo decía que no se podían cumplir, que el ser humano era incapaz de obedecer los mandamientos. Dice, no está en el cielo el mandamiento, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Qué nos está diciendo Dios? El mandamiento no está en el cielo, o sea, que no está lejos de nosotros para cumplirlo. Y luego dice, no está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. ¿Qué nos está diciendo Dios? No hay. El mandamiento no está lejos de usted para cumplirlo. Y en el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Cuando Dios, nuestro Creador, nos está hablando así, es porque nos está diciendo que sí podemos cumplir los mandamientos que Él nos dio. Dios no es el Creador injusto. Dios no nos iba a dar mandamientos que no podamos cumplir. Y luego exigirnos que los obedezcamos. Eso sería absurdo. Entonces, aquí tenemos en la misma Biblia las pruebas, dos pruebas. Primero, la prueba de Génesis 2:17, donde a Adán se le da la oportunidad de obedecer o desobedecer. Luego ya sabemos que él tenía libre albedrío. Punto. En Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, donde Dios habla con Caín y le dice, tenga cuidado porque el pecado se va a apoderar de usted si usted no cambia su forma de ser. Y le dice, pero tú puedes dominar el pecado. Ahí le dijo que él podía dominar el pecado. O sea que nosotros podemos dominar el pecado. Y hasta ahorita estamos en los primeros 4 capítulos de Génesis. Y ahora vamos a Deuteronomio, después de que se dio la Torá y después de que Moisés, en este libro resume la vida y la experiencia de los 40 años en el desierto y les dice a este pueblo tan joven de Israel, que tienen que tener en cuenta los mandamientos porque no están lejos de ellos, ni están en el cielo, ni están en el mar, están muy cerca de ellos, están en la boca, están en el corazón, para cumplirlos. Con esa palabra, para cumplirlos, me dijo todo. Quiere decir que yo los puedo cumplir. Pero vamos a volver a ver el texto de Pablo, porque Pablo usó este mismo texto de Deuteronomio capítulo 30 y lo alteró. No solamente lo alteró, sino que dejó una frase muy importante por fuera. Vamos a ir a el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 5 al 8. Aquí, en esta parte, Pablo está citando el mismo capítulo 30 de Deuteronomio que acabamos de ver, donde Dios dice que los mandamientos no están lejos, que se pueden cumplir.
Pero mire cómo Pablo lo enseña y cómo Pablo cita. Cómo Pablo cita erróneamente y deja una frase por fuera. Capítulo 10 de Romanos, versículo 5, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés. Aquí Pablo está diciendo que la justicia es por la ley de Moisés. Quiere decir que la ley justifica. ¿Por qué? Porque si yo puedo obedecer la ley y me propongo obedecer la ley, como Dios me dijo que yo podía obedecer mandamiento, yo puedo obedecer la ley, yo soy justificado por la obediencia. Entonces aquí Pablo lo está diciendo porque, repito, capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Y va a citar a Moisés. Y va a citar el capítulo 30. Cita el capítulo 30 después que cite el capítulo de Levítico 18:5, donde dice que el que obedece vivirá. Vivirá. Y ya lo que dice Levítico 18 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Si los cumple. O sea que es nuestra decisión si yo quiero cumplir o no. Quedémonos entonces. Capítulo 30 dice: pero la justicia es por la fe. Pablo predicó una justicia por fe, pero nunca la explicó. Nunca dijo qué quería decir eso. Pero la Biblia me dice que lo que es fe es confianza. La fe en el judaísmo no es un concepto intelectual, como lo es en el cristianismo. Fe significa tener confianza en algo, tener firmeza. Y la fe necesita conocimiento. Usted no puede tener fe si no tiene conocimiento de en qué se basa su fe. Eso, la Escritura habla. La primera vez que menciona la palabra fe, la menciona cuando la guerra de Israel recién salido de Egipto tuvo que pelear contra los amalecitas. Y cuando Moshe tenía que tener los brazos en alto, que el Eterno, Dios le dijo que tuviera los brazos en alto, y lo estaban ayudando Ur y Yehoshua, ahí se utiliza la palabra fe, emuná, con firmeza. Entonces, la fe que enseñó Pablo no sabe qué es. Nunca la explicó. Porque si yo tengo fe en algo, yo tengo que saber sobre qué estoy creyendo. Dice Maimónides que una fe sin conocimiento, lo que se llama una fe ciega, es de un tonto. ¿Usted cómo va a creer en algo que no tiene conocimiento de lo que está creyendo? Entonces, la fe de Pablo es una fe superficial. Es una fe que no se explica. Y si él habla de la justificación por fe de Abraham, es cierto que Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. Pero déjeme decirle que Abraham fue justificado porque ya le había obedecido a Dios. Por eso fue justificado. Luego la justicia y la justificación viene por obediencia. Dice Pablo, versículo 6, capítulo 10 de Romanos: pero la justicia que es por la fe dice así. Y él va a comenzar a emular lo que dice Deuteronomio capítulo 30.
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién subirá al cielo? Bueno. Y luego entre paréntesis nos explica, esto es para traer abajo a Cristo. Perdóneme, eso no tiene ningún sentido para mí. Luego dice, ¿o quién descenderá al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Tampoco tiene ningún sentido. Mas, ¿qué dice? Y aquí va a citar lo que dice la Escritura. Dice, porque aquí aparece, en este versículo de Romanos, al pie de página, aparece la referencia de que lo que se está diciendo acá tiene que ver con Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Y mire lo que termina diciendo Pablo. ¿Más qué dice? Él está diciendo, ¿más qué es lo que dice Moisés allá en Deuteronomio capítulo 30? ¿Qué es lo que dice? Él dice, cerca de ti está la palabra. Sí, eso es lo que dice Deuteronomio. En tu boca y en tu corazón. Sí, eso es lo que dice Deuteronomio. Y luego dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. No, señor, ahí ya cambió el contexto de lo que dice Deuteronomio. Porque lo que dice Deuteronomio no es así. Dice, Deuteronomio dice que no está lejos para que la cumplas. Entonces, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Eso está diciendo Pablo. Como era de esperar, las últimas palabras de Deuteronomio 30:14, para que las hagas, o sea, para que los cumplas, fueron meticulosamente borradas por Pablo. Las quitó de ahí. ¿Por qué las quitaría? ¿Por qué quitó? ¿Por qué? Si va a citar un texto del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, que es el Tanakh, y la Torá más específicamente, ¿por qué tiene que quitar la palabra para que las cumplas? ¿Sería que él no quería que la gente cumpliera mandamiento? ¿O que se sintiera con una obligación de obedecer lo que Dios dejó escrito? Bueno, de pronto tenía alguna buena razón. Dice, el poderoso mensaje transmitido en las palabras finales tradujo todo lo que Pablo predicaba como una herejía. ¿Qué es una herejía? Usted coge un texto de la Escritura y lo cambia, eso es herejía. Porque Dios dijo que no se podía ni quitar ni añadir a ninguna de las palabras que él había dado. Pero aquí Pablo está cambiando la Escritura. Pero esta no es la única vez, ni la primera. Aquí tengo muchos versículos que le puedo mostrar cómo se cambiaron. Bueno, esto se destaca como una ilustración notable de la capacidad de Pablo para dar forma a las Escrituras a fin de crear la ilusión de que su mensaje se ajustaba a los principios de la Torá, o sea, de la escritura bíblica hebrea. Y no vea que no se ajustan. Pone unas palabras, mete otras de su interés y quita otras. Entonces, tenemos que mirar cuál era la intención de Pablo. Al eliminar este versículo, Pablo logró convencer a sus lectores gentiles y letrados, porque eran personas que no tenían un nivel muy alto de educación. Eran personas que no tenían conocimiento de la Torá ni de la Biblia hebrea. Entonces, lo que él les dijera a ellos, pues ellos no podían comprobar si era verdad o no. Y luego, así fue que Pablo logró convencer a sus lectores gentiles de que sus enseñanzas cristianas estaban respaldadas por los principios de la Biblia hebrea, cuando realmente eso no era verdad. En fin, tenemos entonces que hay muchas cosas, y yo he querido realmente mostrar esto, pero quiero mostrar aún más
quiero mostrar aún más lo que dice la Escritura, los profetas, acerca de los mandamientos. Y voy a mostrar algo que ustedes pueden mirar en sus Biblias y lo van a ver en blanco y negro. No necesitan que ningún pastor les explique, porque ahí está en blanco y negro. Yo les digo dónde está. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. Ezequiel, capítulo 18, versículo 1, nos va a decir lo siguiente. En Israel, en una época, y vemos que Ezequiel vivió unos 500 años antes de la era común. Había un dicho por esos lados que decía, y lo voy a leer lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 1. Vino palabra a mí de Dios diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Había un refrán que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como quien dice, ese era un refrán que había en Israel. Ese era un concepto erróneo que la gente tenía, que ellos heredaban los pecados de los padres. De alguna forma, los padres eran responsables por el actuar de los hijos. Pero mire lo que le dice Dios. He aquí, dice, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa alma morirá. Vamos al mismo texto de Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Pero mire lo que dice acá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Bueno. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos está diciendo acá? Si mi papá pecó, él será juzgado por sus pecados. Si Adán pecó, él será juzgado por sus pecados. Si yo peco, yo seré juzgado por mis pecados. Y si yo obedecí la ley y fui obediente, yo seré juzgado por mi justicia. Eso está en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y miremos uno en Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32. Dice Dios, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. ¿Qué nos está diciendo? Apártese del pecado. Pues es lo que nos está diciendo. Quiere decir que yo puedo apartarme del pecado. Yo no necesito a nadie, ningún ser extraterrestre para que venga y me haga apartar del pecado. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Está dentro de mi condición que el Creador me dio. Dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, y el pecado no los va a arruinar. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? O sea, ¿por qué tienen que morir? ¿Por su desobediencia? Echen los pecados a un lado. Y dice Dios, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. O sea, deja el pecado a un lado y viviréis. Pero ese viviréis una vida eterna. No seréis condenados. Y por último, para probar que es el ser humano el que tiene la capacidad de obedecer o desobedecer, y que de acuerdo a esa obediencia o desobediencia, Dios nos va a juzgar a todos. En Ezequiel capítulo 14, versículos 14 al 16 dice,
Si estuviesen en medio de esta ciudad, una ciudad que Dios pensaba destruir, si estuviesen estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. ¿Qué me está diciendo acá? Que cada cual salva su vida por sus acciones. Entonces, si estos tres varones que Dios considera justos viven en una ciudad impía y el Eterno va a destruir la ciudad y también a ellos salvarán sus vidas a nivel individual. Pero no porque ellos vivan en la ciudad, el resto se va a salvar. No, señor. Y aquí lo rectifica. Y si estos tres varones estuviesen en medio de esta ciudad, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O sea, aquí no existe ese concepto de que si yo soy salvo en mi casa también. No, señor. Eso quiere decir que si usted se considera convertido y obediente, de pronto el ejemplo suyo lo seguirá su familia y de pronto por eso se salvarán. Pero no es nada automático que se dé. Entonces, Ezequiel nos está diciendo que el ser humano es responsable de sus actos. Contrario a lo que enseña Pablo en Romanos. Y vamos a ir a lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿no? Él pecó y murió, y el ser humano peca y muere también. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y déjenme decirles una cosa de la resurrección. La resurrección está anunciada también en el Antiguo Testamento. Está anunciada por el profeta Ezequiel en el capítulo 37 y está anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 26. Pero nadie sabe cuándo será, ni cómo será. Solo sabemos que va a haber una resurrección. Sin embargo, aquí Pablo cita una resurrección con relación, dice, a Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí vemos que la teoría paulina tiene que ver con exaltar a Jesús o Yeshua como el don o el regalo que Dios le dio a la humanidad. Pero preguntémonos una cosa. Si según Pablo, él enseña que a través de Yeshua somos salvos, entonces, ¿qué pasó con la gente que vivió antes de Yeshua? ¿Cómo se salvaban ellos? Porque queda eso en el aire. Entonces, vamos a ver que Pablo, primero que todo, sabemos que Pablo pudo convencer a los gentiles porque ellos no conocían la Biblia hebrea. Pero Pablo no pudo convencer al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo se dio cuenta de que los escritos de Pablo no están ajustados a lo que dice la Biblia hebrea. La Biblia hebrea fue la palabra de Dios, tanto a Moshe como a los profetas, y los escritos fueron inspiración divina. Entonces Pablo desarrolló una teología basada en una doctrina conocida como un gnosticismo dualista. Esa era una doctrina pagana que se originó en las religiones de misterio del mundo helenista, griego, donde habían semidioses y habían personas que morían y otros que morían por los pecados de otros, etc. Y él quiso traer esto acá y él mezcló judaísmo con helenismo. A eso se llama helenismo. Y por eso tenemos hoy en día lo que salió de ahí. ¿Qué salió? Salió un cristianismo. Pero el cristianismo no tiene raíces bíblicas. Primero que todo, no obedece lo que es Torah. No guarda el Shabbat. No guarda las fiestas de Dios. Y eso fue lo que enseñó Pablo. Pablo nunca enseñó a guardar Shabbat. Pablo nunca enseñó a guardar mandamientos. Entonces tenemos muchos problemas ahí y por eso es que
los escritos de Pablo se consideran una herejía en el judaísmo. Y a propósito de los movimientos cristianos o movimientos mesiánicos que hay hoy en día, que pululan por todas partes, un movimiento que tenga que recurrir a los escritos de Pablo quiere decir que es una comunidad que no ha salido del cristianismo. Es cristiana. Porque la iglesia cristiana es una iglesia paulina. Luego, lo mismo, ¿qué es lo que pasa acá? Esta teoría o esta doctrina, falsa doctrina, que no es bíblica, porque sabemos que Dios no iba a crear a un ser y que el ser naciera con pecado, sería injusto. Y si eso es así, entonces Jesús o Yeshua nació con pecado. Y si él nació con pecado, ¿cómo puede ser supuestamente el Salvador del mundo o el Mesías? Si decían que nunca pecó. Esto nos trae a otro punto. El otro punto es que debido a esta doctrina del pecado original que fue desarrollada por Ireneo en el siglo II y más tarde por Agustín y más tarde por Calvino y por Martín Lutero, ya regresamos en un momento. Muy bien, vamos a tocar este tema, a continuar con este tema, pero vamos a enlazar este tema del pecado original como algo que tuvo, como una causa de lo que más adelante terminó con lo que se conoce con la doctrina del nacimiento virginal, que también es una doctrina pagana que no es bíblica. Entonces, ya regresamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su interés. Que Dios y el Eterno nos lo siga bendiciendo por el interés que usted pueda tener a estas enseñanzas que nos están mostrando una realidad que de pronto nunca la habíamos visto o nunca había despertado un interés en nosotros. Y para terminar, quedamos pendientes en otra oportunidad de enlazar este tema del pecado original con el tema del nacimiento virginal, porque el nacimiento virginal también es una doctrina falsa que no tiene asidero ni fundamento bíblico. Muchas gracias.